Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento un ejercicio de aplicación de leyes de Kirchhoff para resolver circuitos con la modalidad de corrientes cíclicas. Esta modalidad tiene la ventaja de reducir el número de ecuaciones que son necesarias para resolver este tipo de circuitos, con lo cual nos ahorra mucho trabajo. Este sistema consiste en marcar en el esquema una intensidad para cada malla. Aquí vemos la malla 1, donde nombramos la intensidad sub 1. En la malla 2 marcamos o denominamos la intensidad sub 2. Este recorrido tiene un carácter arbitrario, puede ser horario o antihorario. No debemos preocuparnos, en principio, del sentido que hemos puesto en el esquema. Si el sentido da un resultado, si este sentido, por ejemplo, da un resultado positivo, significa que es correcto. Si da un resultado negativo, lo único que debemos hacer es cambiar de posición o de dirección la flechita. Y el sistema consiste en aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas. Por lo tanto, calcularíamos las intensidades de la periferia del circuito, podemos decir. Y después, cuando tengamos las intensidades de la periferia del circuito, lo que podemos hacer es aplicar la primera ley de Kirchhoff, o ley de los nudos, para hallar la intensidad que pasa por las ramas centrales del circuito. De esta manera te describo un poco la filosofía del sistema. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de confeccionar las ecuaciones es la intensidad que pasa por las ramas centrales, que están recorridas por dos intensidades. Aquí tenemos, por ejemplo, esta rama central, la que está entre los nudos A y B, que está recorrida por dos intensidades. Aquí tenemos la intensidad sub 1, que va en este sentido, ¿verdad? Y la intensidad sub 2, que como vemos va en sentido contrario. Aquí debemos utilizar el sistema de que la malla que estamos analizando, en la malla que estamos analizando, la intensidad es positiva. Y la malla adyacente, la intensidad es negativa. Cuando estamos analizando la intensidad sub 2, este sentido en esta rama será positivo y el sentido de la malla adyacente, que en este caso sería I sub 1, sería negativo. Esto lo veremos mejor a la hora de confeccionar las ecuaciones. Y ahora, amigos, entramos en materia confeccionando las ecuaciones que nos conducirán, espero, a la resolución de este ejercicio. Aplicamos, como hemos dicho, la segunda ley de Kirchhoff, tratándose de la ley de las mallas. Y en principio fijamos una intensidad cíclica, como ves, de ahí su nombre, de corrientes cíclicas, una intensidad cíclica, como vemos en el circuito. ¿Qué postula la segunda ley de Kirchhoff? Pues dice que en una malla la suma de las tensiones aplicadas, hacemos aquí una parada, pues vamos a ver cuál es la suma de las tensiones aplicadas. Aquí tenemos, recorremos esta malla, la malla 1, en el sentido cíclico que nos hemos fijado. ¿Y qué ocurre con las tensiones? Aquí tenemos 12 negativos y 24 negativos. La suma son 36 voltios negativos. Aquí los tenemos. 36 voltios negativos. ¿Y a qué tienen que ser igual estos 36 voltios? Pues tienen que ser igual, aquí lo dice, será igual a la suma de las caídas de tensión. Bueno, ¿qué caídas de tensión tenemos en esta malla? Pues aquí tenemos la caída de tensión R por I.
sería 2 por I sub 1. ¿Y en esta rama qué ocurre? Como hemos dicho, tenemos R por I, pero como vemos tenemos dos intensidades contrarias. Pues tomamos I sub 1 como positiva y I sub 2 como negativa, quedando de la siguiente manera. Aquí tenemos ya la primera ecuación. Vamos con la segunda. Analizamos la malla número 2, al que le hemos asignado la intensidad sub 2. Lo primero, vamos a ver qué ocurre con las tensiones aplicadas. Aquí tenemos 24 positivos y 48 positivos. Esto da un total de 72 voltios. ¿Y a qué tienen que ser igual estos 72 voltios? Pues a las caídas de tensión. Aquí tenemos la caída de tensión de R sub 3, que es igual a 2 por I sub 2, más, y aquí tenemos nuevamente esta rama que está recorrida por dos corrientes. Está recorrida por I sub 1 y está recorrida por I sub 2. En este caso, I sub 2 será la intensidad positiva. I sub 1 será la intensidad negativa, ya que son de signo contrario. La resistencia es la misma, por lo tanto tendríamos que sería 4. Y de esta manera, amigos, tenemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que, como sabemos, es muy sencillo de resolver. Lo primero que vamos a hacer es quitar los paréntesis y vamos a hacer una simplificación de términos semejantes. Aquí tenemos el sistema resultante. Como ves, se trata de un sistema de dos ecuaciones, como hemos dicho, con dos incógnitas. Y aquí, en este punto, ya podemos aplicarle el sistema de resolución que más te apetezca. Podría ser igualación, sustitución, reducción. Nosotros vamos a aplicarle el sistema de reducción. Lo que vamos a hacer es la primera ecuación la vamos a dejar exactamente igual. La segunda ecuación vamos a dividir sus coeficientes, los vamos a dividir entre 2. Aquí lo tenemos. Y a continuación vamos a multiplicar los coeficientes de la segunda ecuación por 3. De tal manera que la primera ecuación, tal y como la tenemos aquí. La segunda ecuación, como hemos dicho, lo vamos a multiplicar por 3. ¿Qué ha ocurrido, amigos? Hemos creado un sistema equivalente al anterior, por lo tanto tiene las mismas soluciones, con la particularidad de que al sumar miembro a miembro, veremos como la incógnita I sub 1 desaparece. Aquí tenemos 6 y menos 6, 0. Nueve y menos 4, 5. A continuación, simplemente debemos despejar I sub 2, dando como resultado de I sub 2 14,4 amperios. Además, positivos. Eso significa que el sentido que le habíamos dado a la intensidad, que era un sentido arbitrario, es correcto. A continuación, sin más que sustituir I sub 2 en cualquiera de las ecuaciones dadas, lo más cómodo es sustituirla, por ejemplo, en esta ecuación. Vamos a verlo. Lo ponemos así para que lo entiendas mejor. Y aquí tenemos la intensidad sub 1. Al sustituir I sub 2 en la ecuación correspondiente, obtenemos I sub 1.
Y ahora es cuando aplicamos la ley de los nudos, la primera ley de Kirchhoff. Ten en cuenta que aquí ha salido positivo el dato de I sub 1. Eso significa que el sentido que le hemos dado a la intensidad en el esquema es correcto. A la hora de aplicar la ley de los nudos, actuamos de la siguiente manera. Intensidad sub 1 igual a 3,6 amperios, en este sentido. Intensidad sub 2 igual a 14,4 amperios. En este sentido. Lógicamente, si a este nudo llegan 14,4 en este sentido y se aleja del nudo 3,6 en este sentido, aquí tenemos, por lógica, otra intensidad en este sentido, que le podemos llamar en este caso intensidad sub 3, que será igual a 14,4 menos 3,6. Por lo tanto, tenemos 10,8 amperios. Con este procedimiento, como ves, en un circuito de 2 mallas, simplemente debemos utilizar 2 ecuaciones. En un circuito que tenga 3 mallas, utilizaríamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Con el sistema anterior, aplicando las 2 leyes de Kirchhoff al mismo tiempo, utilizaríamos un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que es pues mucho más laborioso de utilizar. A continuación vamos a ver otro ejemplo de un circuito un poquito más complicado. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Este circuito no es que sea más complicado, simplemente se trata, como ves, de una ampliación del circuito anterior. El circuito anterior, que disponía de 2 mallas, aquí las tenemos, 1, 2, le hemos añadido una tercera malla. Aquí lo tenemos. Aquí hemos señalizado los correspondientes nudos. Y como te decía, con el método tradicional, con el primer método que te mostré, aquí deberíamos aplicar la aplicación de las leyes de Kirchhoff a este circuito, nos conducirían a un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Una ecuación para cada malla y una ecuación para cada nudo menos 1. Y con este sistema de corrientes cíclicas podemos salvar la papeleta simplemente con un sistema de 3 ecuaciones. Mucho más sencillo de resolver. Y la mecánica es exactamente igual al circuito anterior. Fijamos aquí unas intensidades cíclicas, una intensidad por cada malla, como ves, intensidad sub 1, intensidad sub 2, intensidad sub 3, y unos sentidos cíclicos de malla. En este caso, los hemos fijado todos sentido horario. No debemos preocuparnos si este sentido es, en principio, correcto o no, hasta que no realicemos los cálculos correspondientes. Si un dato nos da con signo negativo, lo único que debemos hacer es cambiar de posición la flecha. Significará que la intensidad, el sentido es el sentido contrario, simplemente. Por lo tanto, vamos a aplicar, en este caso, la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas, que postula que en una malla la suma de tensiones aplicadas será igual a la suma de las caídas de tensión. Nos vamos a la primera malla,
la recorremos y vamos a ver qué ocurre con las tensiones. Pues aquí tenemos 12 voltios positivos y 24 voltios positivos. Por lo tanto, tenemos aquí 36, tenemos aquí, decía, 36 voltios. ¿Y a qué son iguales esos 36 voltios? Vamos a verlo. Pues a las caídas de tensión. Las caídas de tensión en esta malla tenemos 4 por I sub 1, eso para empezar, y después tenemos esta rama comprendida entre los nudos A y B, que es recorrida por dos intensidades. Está recorrida por la intensidad sub 1, que es la intensidad positiva, y está recorrida por la intensidad sub 2 de sentido contrario, aunque sea sentido horario igualmente, pero aquí en esta rama, como ves, es sentido contrario. De tal manera que la intensidad sub 2 la marcaremos como negativa, quedando pues de la siguiente manera: 2 por intensidad sub 1 menos intensidad sub 2. Ya tenemos una ecuación. Vamos a la siguiente ecuación. Lo primero, ¿qué ocurre con las tensiones? Recorremos la malla en este sentido horario, y aquí nos encontramos con 24 voltios negativos y 36 voltios negativos. Por lo tanto, la suma de este voltaje sería 60 voltios negativos, hemos dicho. ¿Y a qué tienen que ser igual estos 60 voltios? Pues tienen que ser igual a las caídas de tensión. Y aquí en esta rama, comprendida entre los nudos A y C, vemos cómo está recorrida, como hemos dicho, por dos corrientes. Y en este caso debemos tomar la corriente positiva I sub 2. Por lo tanto, aquí tendríamos 2 I sub 2 como positiva menos I sub 1 más. Seguimos sumando caídas de tensión. Y nos encontramos entre los puntos A y B, donde tenemos una resistencia de 4 ohmios. Por lo tanto, tendríamos 4 por I sub 2 más. Seguimos recorriendo y tendríamos 2. Esta rama está recorrida por dos intensidades. Está recorrida por I sub 2 como positiva, e I sub 3 como negativa. Vamos ahora con la tercera ecuación. Nos vamos a la tercera malla y nos recorremos la malla en el sentido horario, tal y como está aquí fijado. Lo primero, vamos a ver qué ocurre con las tensiones. Aquí tenemos 36 voltios positivos y 48 voltios positivos. La suma de esas tensiones nos dan 84 voltios. ¿Y a qué son iguales estos 84 voltios? A las caídas de tensión. Aquí tenemos una caída de tensión, 4 por I sub 3, más la caída de tensión de la rama BD. Esta rama se produce una caída de tensión. Está recorrida por dos intensidades. Tomamos como intensidad positiva I sub 3 y como negativa I sub 2. Y nos hemos encontrado, amigos, con un precioso sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Ahora nuestro trabajo consistirá en resolverlo. Así quedaría nuestro sistema de ecuaciones. Aquí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a ver con qué procedimiento resolvemos este sistema. Yo te propongo un sistema muy sencillo que se trata de lo siguiente: simplemente de despejar en la primera ecuación, despejar I sub 2
y sustituirlo en la segunda y en la tercera ecuación. Eso sería mi propuesta. Vamos a verlo. Quedando aquí, amigos, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, de tal manera que tenemos que volver otra vez a quitar paréntesis y simplificar términos semejantes. Este es el sistema resultante. Observamos los números y llegamos a la conclusión de que multiplicaremos por 3 la primera ecuación y la segunda ecuación la dejaremos tal y como está, creando un sistema de ecuaciones equivalente al anterior. Eso significa que tiene las mismas soluciones, pero con una particularidad, que si sumamos miembro a miembro las dos ecuaciones, obtenemos lo siguiente. Sumando miembro a miembro, como decimos, el término en I3 queda anulado, ya que el valor de sus coeficientes es opuesto, quedando que la intensidad sub 1 es igual que la intensidad sub 1, decíamos, es igual a 5 amperios. A continuación, sin más que sustituir I sub 1 en cualquiera de las ecuaciones dadas, podemos obtener el resultado de I sub 3, dando un resultado para I sub 3 de 13 amperios. La obtención de I sub 2 es trivial, simplemente debemos aplicar esta ecuación que teníamos al principio, fruto de despejar I sub 2 de la primera ecuación del sistema. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. I sub 2 es igual a 15. 15 es el resultante de multiplicar 3 por I sub 1, ya que I sub 1 ha resultado 5. 15 decíamos menos 18, dando un resultado de menos 3. Aquí vemos que ha salido un resultado negativo. ¿Eso qué significa? Amigos, que la intensidad sub 2, su valor es correcto, 3 amperios, pero lo que no es correcto es el sentido. El sentido de esta flechita, que como habíamos dicho era arbitrario. Nosotros hemos puesto este sentido sin conocer los datos. Por lo tanto, no podíamos estar seguros del sentido de la corriente antes de realizar los cálculos. De tal manera que el sentido correcto de la flechita sería el siguiente. Aquí lo tenemos, amigos. Este es el sentido correcto de la flecha. Una vez que hemos calculado las intensidades I sub 1, I sub 2, I sub 3, podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nudos, para conseguir averiguar las intensidades de las dos ramas intermedias. Refiriéndonos a las ramas intermedias, esta rama y esta rama. Simplemente aplicando la ley de los nudos en los distintos nudos, aquí marcados como A, B, C y D. Vamos a verlo. Analizando el nudo A, tenemos que tener en cuenta que aquí llegaría una intensidad sub 1 de 5 amperios, que llegarían al nudo, una intensidad sub 2 de 3 amperios, que también llegarían al nudo. Por lo tanto, es lógico pensar que la intensidad de esta rama estaría en este sentido. Podemos llamarla intensidad sub 4, por ejemplo, y tendría un valor de 8 amperios. La suma de la intensidad sub 1 más la intensidad sub 2.
Llegados al nudo B, tenemos lo siguiente. Tenemos unas intensidades que se alejan del nudo. La intensidad sub 2 se aleja del nudo con un valor de 3 amperios. La intensidad sub 3 también se aleja del nudo con un valor de 13 amperios. Es lógico pensar que aquí debemos tener una intensidad que suministra a este nudo la suma de las dos intensidades, 16 amperios. A esta podemos llamarle intensidad sub 5. Vamos a ver el nudo C. En el nudo C tenemos una intensidad sub 1 que se aleja del nudo por valor de 5 amperios. Una intensidad que llega al nudo por valor de 8 amperios. Es lógico pensar en una intensidad que se aleje del nudo, podemos llamarla intensidad sub 6, con un valor de 3 amperios. Y por último vamos a ver el nudo D. En este nudo tenemos intensidades que se acercan al nudo. Tendríamos la intensidad sub 3, con 13 amperios, la intensidad sub 6 con 3 amperios y lógicamente tenemos la intensidad sub 5 que se aleja del nudo con un valor de 16 amperios. De tal manera que aplicando la primera ley de Kirchhoff o ley de los nudos, una vez que tenemos las intensidades, llamámosle así, periféricas del circuito, es mucho más sencillo, ya que simplemente debemos manejar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, una intensidad para cada malla. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este sistema, que le saquéis el máximo provecho. Si tenéis alguna duda, tanto en el proceso matemático como en el proceso de realización de las ecuaciones, podéis enviarme una consulta a través de los comentarios, que yo estaré encantado de atender. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por vuestra atención.